Buen día, jovencitas. La clase de hoy, la clase número 7, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo en el cuidado y desarrollo del niño y del adolescente. La enfermería de la infancia y la adolescencia no solamente debe centrarse en el cuidado integral del niño, sino que también en su ámbito de actuación. Esto quiere decir de que no solo debemos de enfocarnos en su salud, en cómo el niño está creciendo sano, cómo se alimenta, sino que también debemos de interesarnos en el ámbito de actuación del niño, cómo el niño actúa, qué es lo que él refleja, cómo se lleva con otros niños o cómo se relaciona con otras personas. El niño debe entenderse como un sujeto perteneciente a un ecosistema cuyos ejes básicos son: número 1, el propio niño; 2, su familia; y 3, la comunidad donde vive. Acá podemos entender, ¿verdad?, al niño como un sujeto, cómo se relaciona a en estos ámbitos, ¿verdad?, cómo él pertenece o cómo se relaciona durante estos ámbitos, con la comunidad, con la familia y con él mismo, cómo es que se relaciona. Acá hay una imagen, ¿verdad?, por ejemplo, con la comunidad. El niño también va a depender de estos factores, ¿verdad?, de riesgo del crecimiento debido a la comunidad. ¿Por qué? ¿Qué tan aislada va a estar la comunidad? ¿Cuáles son las condiciones escolares de que esta comunidad tiene? Si cuentan con agua potable, si cuentan con un saneamiento, o si no cuentan con servicios de salud al alcance, o si cuentan con servicios de salud al alcance. Esto también va a afectar, ¿verdad?, en el ámbito del desarrollo del niño, de cómo él se desarrolla con otras personas, ¿verdad? Un niño o una niña que prácticamente está alejado vive en una comunidad alejada, pues va a ser un poquito más introvertido, ¿verdad? No va a ser más expresivo. Y también entre los factores de riesgo que afectan, pues están, ¿verdad?, el que no puede contar con servicios de agua potable, de luz, los servicios de salud no están cercanos, las condiciones escolares o las escuelas también están muy alejadas. Entre los factores del riesgo también de crecimiento en la familia, que va a definir cómo el niño también actúa en relación, ¿verdad?, a este ámbito, podemos encontrar también las dificultades socioeconómicas, los intervalos cortos entre nacimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen las madres o las mujeres tienen hijos a intervalos cortos de tiempo. Por ejemplo, no tienen mucha diferencia de edad, unos se llevan 1 año, 2 años. Esto también va a afectar, ¿verdad?, en el desarrollo de crecimiento del niño. La inestabilidad familiar, factores socioeconómicos, también cuando en las familias se cuenta con excesivo número de hijos, también esto puede afectar. Acá en esta imagen también habla acerca de la madre y habla del niño, ¿verdad? Aunque los ejes básicos son el niño, la familia y la comunidad. Acá vamos a tratar también a la madre y al niño. Entonces acá el niño, ¿verdad? Cómo este niño nace o cómo está determinado. Por ejemplo, si nace con alguna anomalía congénita, esto también va a afectar su desarrollo y crecimiento, porque no tiene o no cuenta con las capacidades motoras, o depende, ¿verdad?, de qué anomalía tenga para poder desarrollarse. Si tiene algún bajo peso al nacer, si no tiene o no se le alimenta con lactancia materna, si también no tiene carencias afectivas, esto también va a hacer que el niño no se desarrolle o no se desenvuelva en el ámbito social. En la madre, ¿verdad?, si la madre sufre de diferentes enfermedades o de cualquier enfermedad antes del embarazo, durante el embarazo o después del embarazo. Si también la mamá cuenta con baja escolaridad, si la mamá es adolescente o una niña, en muchos casos se da, o si la madre también puede ser mayor de 35 años. La condición de estar en riesgo se define por la interacción de factores externos: influencia de padres, familia, escuela, comunidad y cultura. Lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Para que el niño pueda desarrollarse, pues tiene que tener estas influencias o estos factores externos, ¿verdad? Tienen que estar acorde a su desarrollo.
Entre los factores de riesgo que afectan al desarrollo del niño y del adolescente también podemos mencionar el rechazo, podemos también mencionar el desconocimiento nutricional de los padres, el abandono, el descuido, problemas de aprendizaje, maltrato, comportamientos desviados. En el rechazo, ¿verdad? Si un niño es rechazado, pues también no va a crecer o no se va a desarrollar o no se va a desenvolver en el ámbito social como una persona extrovertida o como una persona que sabe relacionarse con su entorno social. También podemos encontrar el desconocimiento nutricional de los padres. También esto puede afectar porque a veces no le dan los adecuados suministros o los adecuados alimentos, ¿verdad? Vitaminas y minerales que el niño necesita con los alimentos, ¿verdad? No saben escoger qué tipo de alimentación dar al padre. Y es aquí también cuando como enfermería, ¿verdad? O como enfermeras entra también el rol, nuestro papel de poder brindar charlas o educar, orientar a los padres, ¿verdad? Para que puedan tener para que sus hijos puedan tener una buena nutrición. También el abandono. Se habla del abandono porque muchos niños pues son abandonados, y no solo me refiero o no nos vamos a referir a que tal vez los van a abandonar en alguna casa o no los cuidan, sino que también los tienen en sus casas, pero también los niños están abandonados. Más adelante vamos a tocar bien este punto, el abandono y el descuido. También con los problemas de aprendizaje, el maltrato, ¿verdad? Que tan bien o que tan mal se esté tratando al niño, y los comportamientos desviados. El rechazo. ¿Por qué el rechazo puede llegar a afectar a un niño? Porque aquí existe una falta de afecto o antipatía de la madre o del padre hacia el niño. La madre o padre rechazante critican y castigan demasiado al niño. Acá pues se tiene que tener como un nivel, o tiene que estar uno de acuerdo a lo que se le debe de castigar o cómo se debe de tratar a un niño, porque tampoco vamos a dejarle pasar cuestiones que no son educativas, o por ejemplo que el niño se comporte mal ante la sociedad. Pero tampoco es bueno que la mamá o el papá rechacen o que estén criticando y castigando demasiado al niño. ¿Y cómo pueden ocurrir las maneras de rechazo? Las maneras de rechazo pueden ocurrir al comparar desfavorablemente al hijo con otros niños, ¿verdad? O con otros o con los hijos de los amigos. Por ejemplo, yo comparo a mi hijo o a mi hija con la hija de mi amiga, se porta mejor, se sabe vestir, no es sucio, o es un niño más inteligente. Entonces desde ahí nosotros ya estamos como que y ¿cómo se podría decir la palabra? Ya estamos como que dándole un patrón al niño de crecimiento de que él es menos o es inferior que otros niños, ¿verdad? El papá también vive destacando sus malas cualidades. Por ejemplo, en el caso de padres divorciados se manifiestan: tú sos igualito a tu papá, o tú eres igualita a tu mamá. Te comportas igual que tu papá o te comportas igual que tu mamá, y por eso a veces caes mal. Entonces acá es una constante, ¿verdad? Y severa crítica al niño, comparación al niño con la mamá o el papá. También criticamos al niño cuando no conocemos sus rasgos positivos, o cuando no valoramos lo positivo que ellos hacen y los rechazamos, ¿verdad? En vez de demostrarles afecto o de demostrarles que sí pueden realizar determinadas cosas. Esta actitud de parte de los padres hacia los hijos engendra un excesivo grado de agresividad en el niño, y dependiendo de su estructura constitucional le puede llevar en dos direcciones opuestas. Entonces estas dos direcciones opuestas lo puede llevar: 1, a la rebeldía, o 2, a la culpabilidad y autopunición. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando lo lleva a la rebeldía o agresividad, es cuando el modo de reacción es antipático, o sea, hacia afuera, el niño se vuelve antisocial. Y a la culpabilidad o antiimpunición, cuando el tipo adaptativo es autoplástico. ¿Qué quiere decir esto? Que es hacia adentro, ¿verdad? El niño va a ser más depresivo que otros niños. En este caso es cuando por ejemplo, la rebeldía se da cuando existen demasiados castigos o demasiadas comparaciones hacia el niño, ¿verdad?
Esto es cuando los padres, pues, definitivamente los padres no tienen muy marcado eso de los castigos y de la agresividad hacia el niño. Entonces el niño se vuelve un antisocial, ¿verdad? Porque el niño refleja lo que vive en su casa o lo que está viviendo con otros compañeritos. A mí mi papá o mi mamá me pega, pues a cada ratito yo también puedo hacer lo mismo con otros amiguitos o compañeritos. Igual cuando no es tan marcado y se vive como que rechazando al niño, ¿verdad? Pues su tipo de adaptativo es hacia adentro, o sea, el niño va a convertirse en un niño muy depresivo. Se ha señalado que mientras más encubierto o disimulado es el rechazo, más probable es que se produzcan mecanismos depresivos en el niño por la imposibilidad que encuentra de justificar su agresión hacia afuera. Por el contrario, mientras más manifiesto y puro sea el rechazo, más fácil le será al niño contestar con agresión, sentirla como algo justificado y no introyectarla contra sí mismo. Es lo que les explicaba anteriormente. El desconocimiento nutricional en los padres. Bueno, este es otro tipo, ¿verdad? De factor que arriesga, que pone en riesgo, ¿verdad? Sí, que arriesga la vida y el crecimiento del niño. El desconocimiento nutricional. El modo de que el niño se alimenta son claves para que se mantenga en un buen estado de salud durante su crecimiento y evitar futuros problemas. Los padres son los responsables de las primeras experiencias con los alimentos de sus hijos. Y aunque muchas veces no son del todo conscientes de ello, tienen el poder de modelar las preferencias y gustos de sus hijos por los alimentos. Desde temprana edad, los papás pueden influir en la alimentación de los hijos. Por ejemplo, darle al niño de todo un poquito, ¿verdad? Darle a probar frutas, verduras, legumbres, darle a probar también hierbas, que a veces, como muchas veces a los papás o por ejemplo la mamá o el papá no les gusta determinada comida o determinado alimento, hierbas en este caso, que tienen muchas vitaminas, entonces no acostumbra a comerlo él, tampoco va a acostumbrar a comer al niño, ¿verdad? Entonces esto tiene que empezar primero por la alimentación del padre. Y si no, pues influir, ¿verdad? O influenciar, ya que si en nosotros no influyeron nuestros padres en estos tipos de alimentación, nosotros sí podemos influir en nuestros hijos para que puedan probar de todo y que ellos pues se alimenten sano y de todo, ¿verdad? Coman de todo. Vamos a hablar acerca también del abandono y descuido, que era otro de los factores, ¿verdad? Aquí hay una pregunta. ¿Qué es el descuido o negligencia infantil? Bueno, el descuido o negligencia infantil es una forma de maltrato que ocurre cuando una persona no proporciona los cuidados necesarios a un niño. Se produce el descuido infantil cuando no se satisfacen las necesidades básicas de un niño, como lo son la alimentación, la ropa, la vivienda, la educación y la orientación. Pero también se produce descuido infantil cuando no se satisfacen las necesidades básicas de un niño, ya lo vimos, cuando también puede incluir el abandono o la falta de supervisión del niño. ¿Qué quiere decir esto? De que tal vez el niño está en casa, puede que tal vez sí se satisfacen sus necesidades básicas, ¿verdad? Como alimentarlo, etcétera. Pero no se supervisa al niño, ¿verdad? O sea, el niño está sucio o dejan que el niño se entretenga supuestamente en otras cosas y pues lo dejan a un lado o lo abandonan, ¿verdad? Puede incluir también la falta de atención médica, como no dar al niño las vacunas o tratamientos necesarios o administrarle una dosis de medicamentos equivocada. Esto suele suceder cuando pues tal vez suele más en comunidades, ¿verdad? De que tal vez no llevan a sus niñitos a vacunar o no llevan a sus hijitos a vacunar. O también puede ocurrir cuando nosotros automedicamos a nuestros hijos, y hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces se les administran dosis de medicamentos que no son adecuadas. Entonces ahí lo que podemos, en vez de beneficiar, podemos perjudiciar la salud de los hijos, ¿verdad? De los niños.
¿Qué factores aumentan el riesgo de que un niño sea víctima de descuido infantil? Los factores son vivir en condiciones de pobreza, violencia o hacinamiento, ¿verdad? Entonces viven hacinamiento, que viven muy amontonados o en un lugar donde está demasiado sucio. Problemas de aprendizaje o de memoria, una condición médica crónica o necesidades especiales, cuando el niño pues nace con alguna discapacidad o algún problema, ¿verdad? No tener familias o amigos que lo puedan cuidar. Por ejemplo, esto suele suceder cuando los padres trabajan o cuando la madre es sola y tiene que trabajar y tiene que dejar al niño y no sabe dónde dejarlo o no tiene con quién dejarlo, ¿verdad? Y no lo puede cuidar del todo, porque también necesita mantenerlo. Recibir cuidado de un padre o una madre soltero o adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un niño está criando a otro niño, también va a haber descuidos, ¿verdad? Y va a haber riesgos de que el niño pues sea descuidado. Por ejemplo, de padres adolescentes o de madre adolescente, ella no va a estar al 100 con el niño, sino que va a preocuparse más por ella misma que por su bebé, o por él mismo que por su bebé. También encontrarse alrededor de una persona que toma bebidas alcohólicas, usa drogas ilícitas o está en una situación estresante. Esto también puede ser un factor de que el niño sea víctima de descuido. Es también un descuido que el niño se encuentre en estos ámbitos, ¿verdad? Cuando hay personas alcohólicas cerca del niño, cuando también hay personas drogadictas, ¿verdad? O en situaciones estresantes que los padres vivan peleando y que estresen al niño. Encontrarse alrededor de una persona que sufre de un trastorno de la personalidad, depresión u otra enfermedad mental. Bueno, pues este también puede ser otro factor de descuido del niño cuando esté cerca de nosotros o por ejemplo nosotros lo descuidamos y el niño se puede encontrar con alguna persona que tiene algún trastorno, ¿verdad?, de la personalidad. Aquí podemos hablar de personas que no están bien mentalmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos y síntomas del descuido infantil? Los signos y síntomas del descuido infantil son ausencias en la escuela, ¿verdad? Cuando el niño falta demasiado a la escuela. También mendicidad o robo quiere decir que cuando a los niños los ponen a pedir dinero, ¿verdad? Y los ponen a mendigar o los ponen a robar los papás para poder conseguir dinero. También que el niño tenga hambre todo el tiempo y que se le noten los signos o los signos de deshidratación, ¿verdad? Tal vez los labios secos, la boquita seca, su piel escamosa, que no esté así hidratadita, sino que su piel escamosa, ¿verdad? Seca. También depresión o deterioro de una condición de salud, como un salpullido. En este punto me quedé como que hasta cierto aspecto asombrada, porque también es un síntoma de descuido infantil cuando los niños están muy llenos de salpullido o algo así, porque o cuando también podemos acá mencionar de que los niños tienen por ejemplo pañalitis, ¿verdad? O tienen algún síntoma o algún signo, ¿verdad?, de que los niños tienen lacerada su pielecita. Entonces hasta ahí ocurre descuido infantil. También la falta del cuidado dental o vacunas, ¿verdad? Cuando no se preocupan los papás por el cuidado dental de sus hijos o las vacunas. A veces no se preocupan por ellos, menos por los hijos, ¿verdad? Falta de higiene, como vestirse con ropa sucia, oler mal, tener piojos, heridas sin tratar, etcétera, ¿verdad? Acá la falta de higiene, cuando andan muy sucios, cuando huelen mal, etcétera. Pérdida de peso o crecimiento deficiente, cuando tienen demasiado miedo a los extraños, o al contrario, ¿verdad?, que se apegan a una persona desconocida fácilmente. El abandono. El abandono infantil son todas aquellas conductas inapropiadas por parte de los padres o tutores hacia los niños. Este tipo de violencia se caracteriza por la falta de atención que requiere un niño, así también como el descuido y desatención a las necesidades que pongan en riesgo la vida o integridad del menor. Existen otras formas de abandono infantil y estas abarcan: permitir que el niño presencie actos de violencia o maltrato severo entre los padres o adultos. Lo mirábamos anteriormente cuando pues exponemos a que nuestros hijos vivan en un ambiente estresante.
ignorar, insultar o amenazar al niño con violencia, no suministrarle al niño un ambiente seguro y de apoyo emocional por parte de los adultos, mostrar descuido imprudente por el bienestar del niño. Acá vamos a ver ahora los tipos de abandono. Existen 4 tipos de abandono. Está el abandono físico, el abandono educativo, el abandono emocional y el abandono médico. El abandono físico es aquel en el que no hay una supervisión adecuada y hay poca seguridad del niño propenso a sufrir accidentes. Un abandono físico quiere decir de que los niños solo viven golpeándose, cayéndose o están todo el tiempo golpeados o raspados, etc. El abandono educativo es el incumplimiento de las leyes del Estado respecto a la educación obligatoria que debe recibir el niño. El abandono educativo es cuando por parte de los padres no existe un interés, ¿verdad?, de que el niño estudie, de que se supere, ¿verdad?, o que estudie, sino que miran que la educación o la escuela no es para ellos o no es para los hijos. El abandono emocional es ignorar las necesidades del niño para poder tener un desarrollo social y emocional normal. El abandono médico. Surge cuando se le niega al niño la posibilidad de que pueda ser atendido médicamente y que necesite un tratamiento médico que se le haya prescrito, el cual podría incluir nutrición, medicación apropiadas, así también como la aplicación de vacunas. En estos casos también puede ocurrir el abandono médico cuando no se le lleva a los niños a los hospitales cuando están enfermos. ¿Por qué? Porque hay muchas razones. O se les llevan y los medican o les dejan alguna receta y como no tienen dinero nunca les compran la medicación al niño, ¿verdad? Aquí ocurre el abandono médico. Causas por las que existe el abandono o negligencia infantil. Algunas causas son ignorancia de los padres porque no conocen, como les decía, cómo alimentarlo. A veces son padres adolescentes que desconocen cómo cuidar a un niño. A veces no se pueden ni cuidar ellos y menos cuidar a un niño, ¿verdad? La pobreza, la discapacidad del tutor o padre, ¿verdad? Que tal vez también el padre o madre de familia tenga alguna discapacidad física. Drogadicción y alcoholismo, problemas de salud mental. Acá también menciona la depresión, entre problemas de salud mental menciona la depresión porque hay mamás o papás de que a veces ocurre más en mujeres que en hombres. No quiere decir que no ocurra en hombres, pero sí problemas de depresión con mujeres, ¿verdad? De que a veces están deprimidas y abandonan a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen ni la motivación de arreglarse ellas o de salir ellas, de estar bien ellas consigo mismos, sino que están deprimidas. Igual el niño sufre de cierto abandono. Los embarazos no deseados también. Problemas de aprendizaje. Vamos a hablar acerca de esto. También puede ser son factores de riesgo, ¿verdad?, que afectan el desarrollo del niño. Los problemas de aprendizaje afectan la manera en la que una persona entiende, recuerda y responde a cualquier información nueva. Las personas con problemas de aprendizaje pueden tener problemas para escuchar o prestar atención, hablar, leer, escribir o resolver problemas matemáticos. Acá hablábamos de enfermedades como dislexia, disgrafia o discalculia. Dentro de los problemas para aprender, ¿verdad?, vamos a hablar qué es dislexia. Bueno, la dislexia, ¿verdad?, es una dificultad de aprendizaje en la que el niño tiene dificultades para leer, pero también afecta la escritura, ¿verdad? En este caso la ortografía y a veces de que no puede pronunciar muy bien algunas palabras. También puede ser muy difícil para el niño diferenciar sonidos, relacionar sonidos con letras o combinar sonidos para formar palabras. Vamos con la disgrafia. Esta es una dificultad de aprendizaje en la que el niño tiene problemas con el acto físico de escribir. También puede dificultársele la organización y expresar sus ideas de manera escrita. O sea, no es muy bueno para escribir, no solo ortográficamente, sino que también no tiene como una coordinación de lo que está pensando para poderlo escribir, ¿verdad? No hay una buena conexión motora entre esto, entonces a veces escribe algo que no quiere escribir correctamente o que no se le entiende bien. La discalculia es cuando existen problemas matemáticos, ¿verdad? Acá los niños tienen problemas con los números.
Es una dificultad de aprendizaje que obstaculiza darle sentido a los números y a los conceptos matemáticos. Vamos a hablar acerca también del maltrato. El maltrato se le denomina así, o se le denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción física, sexual o emocional u omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres o apoderados que le ocasionan daño físico, psicológico y que amenaza el desarrollo de tales funciones. Se distinguen 5 tipos básicos de maltrato infantil. Entre ellos está el abuso físico, el abuso sexual, el maltrato emocional, el abandono físico y el abandono emocional. Síntomas de maltrato infantil. Dentro de los síntomas de maltrato infantil existe el cambio repentino en el comportamiento o rendimiento en la escuela, estado de alerta en espera de que algo malo suceda, mal comportamiento, salir de casa temprano, llegar a casa tarde y no querer estar en casa, temor cuando se le acerca a un adulto. Las consecuencias del maltrato. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato? El maltrato puede tener consecuencias a largo plazo, ya que genera estrés y se asocia a trastornos de desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés también pueden alterar el desarrollo del sistema nervioso e inmunitario del niño, ¿verdad? Se recuerdan también cuando hablábamos acerca de qué puede ocasionar el estrés en nuestro cuerpo. Acá pues altera el sistema nervioso, un niño puede ser demasiado nervioso o muy enfermo porque también afecta a su sistema inmunitario y hace que sus defensas bajen, ¿verdad? El estrés puede llegar a ocasionar también esto, ¿verdad? Los adultos que han sufrido maltrato en la infancia también corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales físicos y mentales, como la depresión, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados y se vuelven adictos a sustancias como alcohol, tabaco o drogas. Esto genera la violencia o genera el maltrato infantil en un adulto. Tal vez no se va a notar tanto cuando son niños, lo más que tal vez vamos a notar es de que son demasiado introvertidos o demasiado extrovertidos, son muy pleitistas, son agresivos, pero cuando llegue a ser un adulto va también a afectar y va a tener este tipo de problemas, ¿verdad? Como el alcoholismo, la drogadicción, etc. ¿Y cómo podemos prevenir o cómo se puede tener una prevención para esto? Primero, se requiere de un planteamiento bien constituido que vaya dirigido a los padres para que ellos reciban el conocimiento, apoyo e información adecuada, correcta para la educación de sus hijos. Dar programas dentro de las instituciones hospitalarias y educativas para informar a los niños sobre los abusos sexuales en la infancia, ¿verdad? Esto pues más que todo en el ámbito educativo, ¿verdad? En el ámbito hospitalario también se puede, pero se enfoca un poco más como que en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque ahí se le va a enseñar al niño, ¿verdad? O se le va a informar acerca de cuáles son abusos, de qué acciones pueden llegar a generar un abuso sexual en ellos, ¿verdad? También una manera de prevención es haciendo énfasis en la propiedad de su cuerpo, las diferencias entre los contactos normales y los tocamientos impúdicos, ¿verdad? Ellos no hacerles ver o hacerles énfasis en que nadie puede tocarlos indebidamente o no pueden tocar sus partes privadas. Esto también se da un poco más en el ámbito educativo, ¿verdad? De cómo poder prevenirlo, enseñarlo. Cómo reconocer las situaciones de abuso, cómo decir no y sobre todo cómo revelar los abusos a un adulto en quien confíen. Bueno, esto también es trabajo tanto del ámbito educativo como de nosotros los padres, porque debemos de inculcarle confianza a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, en caso de que ustedes tengan sobrinos, en caso de que tengan hermanos, y yo sé que tal vez no tienen todas hijos, pero en caso de esto, ¿verdad? Darle esa confianza y generarle confianza a nuestros hermanitos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, de que pueden contar con nosotros. A nosotros nos pueden contar cualquier situación o de abuso que estén pasando, como por ejemplo, ¿verdad? Que alguien los quiera tocar, que alguien los quiera tocar indebidamente. Entonces hacerles ver que partes privadas nadie las puede tocar, ¿verdad? A veces ni los padres pueden hacer eso. Vamos a hablar también acerca de las conductas desviadas. ¿Qué es una conducta desviada? Una conducta desviada es cualquier conducta
que infringe una norma institucionalizada en una sociedad. La desviación abarca todos aquellos comportamientos o actitudes que representan una quiebra de las normas habituales o convencionales de una sociedad. Se considera desviación desde una inocente grosería hasta un asesinato. Es necesario distinguir los 4 tipos de conducta. Está la conducta social, la conducta asocial, la conducta parasocial, la conducta antisocial. En la conducta social se cumple con las adecuadas normas de convivencia. La que no agrede de forma alguna con la colectividad es aquella que cumple con el bien común. Esta es la conducta social, ¿verdad? Que tienen una conducta o una relación social adecuada. Conducta asocial es lo contrario, ¿verdad? Es aquella que carece de contenido social, no tiene relación con las normas de convivencia ni con el bien común y se realizan por lo general en la soledad o en el aislamiento. Conducta parasocial es la no aceptación de los valores adoptados por la colectividad, pero sin destruirlos. ¿Qué quiere decir esto? Que no acepta, ¿verdad?, los valores por los que tal vez un grupo o la colectividad, como dice acá, es un grupo, acepte, por ejemplo, que esté en alguna comunidad o que tengan acciones diferentes, no las acepta, pero tampoco las destruye, ¿verdad? No las daña ni hace nada, sino que aprende, ¿verdad?, a convivir con ella, ¿verdad? No realiza el bien común, pero tampoco lo agrede. Eso significa que no comparte sus ideas o sus creencias, sus culturas, etcétera, pero tampoco las agrede, no las juzga, simplemente las acepta. Acá ciertas modas, ciertos usos o costumbres diferentes son adaptados por la mayoría como extravagantes o francamente desviados, ¿verdad? Yo no comparto tus tales gustos en tu vestimenta o en tu religión, pero no te juzgo, ¿verdad? Te acepto, comparto contigo. La conducta antisocial va contra el bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales y lesiona las normas elementales de convivencia. La antisocial quiere decir que son aquellas personas destructivas, ¿verdad?, que tienen una conducta destructiva, que van por la vida destruyendo todo, que no aceptan a ninguna persona más que ellos mismos, a veces ni ellos mismos. Clases de desviación. Bueno, existe la desviación aberrante, la rebelde, la no conformista. La desviación aberrante: el individuo que acepta los fines sociales pero infringe la norma. La desviación rebelde: infringe la norma, no asume los fines sociales y no ofrece alternativas. Desviación no conformista: rechaza los fines sociales e infringe la norma, pero al propio tiempo trata de reforzar el sistema. Bueno, pues aberrante son aquellos que es un individuo que infringe las leyes, ¿verdad? O infringe las normas de la ley. La rebelde: infringe la norma, pero tampoco asume los fines sociales y no ofrece alternativas. Bueno, esta ha sido la clase de enfermería número 7. Gracias, espero que haya quedado un poco claro y feliz día.